Ella, de 6 años, era una nueva estudiante transferida de una familia pobre. La maestra del aula nos había dicho tranquilamente que tuviéramos mucho cuidado de ella. Así que, como su compañera de escritorio, a menudo le llevaba porciones dobles de cosas para salvar su orgullo. Incluso fingí que el extra era compra uno y llévate otro gratis. Pero nunca esperé eso. Justo antes del examen de ingreso a la universidad, JYN me apuñaló hasta la muerte y gritó, voy tras lo que quiero. ¿Quién te pidió que me lo dieras? Y todo lo que das es exactamente igual a lo tuyo. Te mueres por dejarle saber a todo el mundo que como tu comida. Usa tus cosas, ¿no? Lo que más odio es tu actitud altiva y poderosa. Simplemente muere. Todos vosotros morís. Morí en shock y dolor. Entonces me sentí un poco arrepentido. Cuando abrí los ojos, volví al momento presente. La maestra del aula nos había dado esa información. Sia viene de una familia pobre y está muy orgullosa. Ella rechaza la ayuda financiera de la escuela, por eso quiero que todos ustedes cuiden especialmente de ella. La maestra del aula me instó. Está bien, profesor. Algunos compañeros respondieron escasamente. Especialmente tú. Especialmente tú, Mason, ya que ella es tu compañera de escritorio. Debes cuidarla, dijo la maestra señalándome cuando permanecí en silencio. Pero maestra, usted dijo que ella está orgullosa. ¿Qué pasa si la ayudamos y ella se siente insultada? Pregunté mirando a Safe. La maestra se quedó sin palabras por un momento y luego se justificó. ¿Y no crees que podrías manejarlo con tacto? Lo siento, profesor. Estoy aquí para estudiar. Es el semestre anterior al examen de ingreso a la universidad. No tengo energía para cuidar a los demás. Quizás debería cambiar de asiento. Quien lo quiera lo puede tomar. Por supuesto, el profesor no estuvo de acuerdo. Yo era el más rico de la clase, y los pocos que fueron convocados se encontraban entre los mejores estudiantes de familias acomodadas. Mayo, ¿por qué eres tan antipático? Es solo un pequeño cuidado. No requerirá mucho esfuerzo. Maestro, solo soy un estudiante. Aliviar la pobreza no es mi deber. Incluso rechaza la ayuda de la escuela. ¿Por qué debería involucrarme? Realmente tienes un don con las palabras. No importa. Vamos, vámonos. No tienes ningún sentido de camaradería. Pero no podía esperar para irme. Mientras salía, escuché algo. Está bien, no siga su ejemplo. Ser compañeros de clase es el destino. Si puedes ayudar, debes ayudar. Me burlé y seguí caminando. Se acercaban los exámenes de ingreso a la universidad. ¿Quién tuvo tiempo de preocuparse por esto? No es de extrañar que el profesor de la sala de clase hubiera estado enseñando durante años y sin embargo nunca hubiera producido estudiantes destacados. De regreso en clase, todos los demás estaban ocupados resolviendo problemas. Regresé a mi escritorio, completamente concentrado, sin prestar atención al brillo que había a mi lado, incluso cuando se le acababa el bolígrafo o se le rompía el lápiz, y ella suspiraba miserablemente. No hice ningún sonido, no fue hasta que se inclinó y dijo, mi bolígrafo está agotado. ¿Me prestas uno? Cerré con calma mi caja de bolígrafos nuevos y dije, lo siento, no hay ninguno de repuesto. Se quedó mirando la caja que acababa de cerrar. ¿Aún no tienes tantos bolígrafos nuevos? Compré demasiados. Necesitas devolverlos. ¿Quieres uno? 10 sobre cada precio original. Al final, tímidamente, fue a pedir prestado a alguien. TCH es tacaño para gastar dinero, pero insiste en pedir prestado. ¿Qué sentido tiene? En mi vida anterior, cuando la maestra dijo esas palabras, acepté obedientemente junto con los demás. De vuelta en clase, al ver la incomodidad de Sav, le había dado voluntariamente todo mi material de oficina nuevo. Incluso mentí que era el extra de una oferta de compra uno y llévate otro gratis, diciendo que no podía usarlo todo y que ella podía ayudar. Lo tomó y lo usó con decisión,
pero ni siquiera dijo gracias. Su rostro estaba lleno de indignación. Había reflexionado sobre las palabras de la maestra y me preguntaba si había hecho algo mal. Tal vez herí su orgullo. Ahora no doy y ella viene a pedirlo ella misma. ¿Será que lo que se da gratis parece barato, pero lo que se busca es valioso? En esta vida me niego a ser ese donante abnegado e insensato. Si alguna vez consigue siquiera una pizca de ventaja sobre mí, mi vida habría sido en vano. Después estudio vespertino. Volví a la residencia, me lavé y me acosté, ignorando todo. Descansa primero, estudia mejor después, medio dormida. Escuché a mis compañeras de piso. Aben, se te acabó la pasta de dientes. Usa la mía. Y aquí tienes una loción que aún no he usado. Toma. No la oí responder, pero supongo que lo aceptó con la misma expresión de humillación. Me giré boca abajo y volví a dormirme. Temprano a la mañana siguiente, mientras mis compañeras de piso aún dormían, me levanté. Mientras lavaba, ella entró. Era principios de primavera. Todavía hacía frío, y se lavó con agua fría. Fingí no darme cuenta. Vacié la bolsa de agua caliente y me lavé cómodamente de la cara al cuello antes de ir a la cafetería. Por supuesto, bebió vino y me siguió. Pedí leche de soja, palitos de masa fritos y albóndigas de sopa. Ella pidió gachas de avena simples con guarniciones gratis. Ninguna de las dos habló. Incluso se sentó deliberadamente frente a mí, estando en la misma clase y residencia. No me fui. Después de comer, volvimos a clase, una delante de la otra, cerca del aula. Me gritó detrás de mí. Mayan, ¿tienes algún problema conmigo? Me giré desconcertada. ¿Qué quieres decir entonces? ¿Por qué no me hablas ni te importa? Preguntó con seriedad. No supe qué expresión poner. ¿Quién te debía algo? Ella y yo somos así por naturaleza. Además, no somos cercanas. Ahora somos mayores. Centrémonos en nuestros estudios. Y entré en clase. En mi vida anterior, actué como una psicópata. Siempre que le faltaba algo sin que me dijera nada, se lo daba y luego compraba más si era necesario. Incluso con 4 en el dormitorio, las demás nunca tuvieron la oportunidad de destacar. Me elogió por ser generosa, amigable y cooperativa. Las 3 chicas ingenuas, a las que la tutora les había lavado el cerebro, pensábamos que su silencio significaba timidez. No sabíamos que estaba acumulando resentimiento en silencio. En esta vida no quiero decir ni una sola palabra. Le dije una palabra. Pero parece que sigue siendo santurrona y retorcida, completamente enferma. Durante el estudio matutino, solía usar tapones para los oídos para memorizar inglés. Estaba absorta, cuando de repente sentí unos golpes en mi escritorio. Al levantar la vista, la tutora frunció el ceño. Mis amigos, vengan a la oficina conmigo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Una vez allí, ella también estaba presente. Sus ojos se leían por el llanto. ¿Y ahora qué? ¿Por qué no te dije que te llevaras bien con la nueva estudiante y la cuidaras? Mira lo que has hecho. Me quedé atónita. Maestra, ¿qué hice? ¿Sentarme a mi lado? Mi compañera de pupitre ignoraba a los demás, se negaba a ayudar a quien lo necesitara y, al parecer, según nuestra tutora, mi carácter era un desastre. Tienes que entender que estudiar es importante, pero ser una persona decente lo es aún más. Con tu actitud, ¿qué futuro podrías tener una vez que dejes la escuela? La acusación era prácticamente personal. Aún así, habló en voz baja, consciente de que otros profesores estaban cerca. Le espeté con fuerza. La maestra no había cumplido con mi tarea. ¿Cómo estoy ignorando a la gente? ¿Por qué debo ayudar a todos los que tienen un problema? ¿Y qué hay de malo exactamente en mi forma de actuar? Inmediatamente, los demás profesores de la secretaría me miraron. La maestra se puso pálida y sonrojada, terca e irrazonable. No puedo comunicarme contigo. Llamaremos a tus padres. Maestra,
¿Por qué no puedes hablar de esto primero? Incluso llamar a mis padres debería venir con una explicación. Alcé la voz aún más para que fuera imposible ignorarlo. Yo. En ese momento llegó la coordinadora de grado. ¿Qué pasa? Le gané a la tutora. Maestra, nuestra tutora dice que ignoro a mis compañeros, me niego a ayudarlos, tengo mal carácter y que mis estudios no sirven para nada, pero no he hecho nada malo. Y la tutora no me da explicaciones. Solo quiere llamar a mis padres. ¡Guau! Ríete. ¿Es cierto? La coordinadora miró a la tutora con recelo. La maestra dudó, sin saber cómo responder. Luego empezó a sollozar. Lo siento, maestra. He sido demasiado sensible. Es que últimamente mi compañera parecía molesta conmigo. Cuando le pedí prestado un bolígrafo, aunque tenía de repuesto, no me los prestó. En la residencia. Me ignoró e incluso cuando salíamos juntas, no hablaba. Pensé que tal vez me menospreciaba porque mi familia es pobre, lo que me entristeció. Y la tutora se dio cuenta, así que preguntó. La tutora inmediatamente corrió a consolarla. Sayen, no te enfades. Esto no es tu culpa. Siempre hay gente en la sociedad que valora la riqueza por encima de la bondad. Miro lo que has hecho. Me quedé completamente atónito. En serio, estos dos estaban locos. Ella, compitiendo en ABN, transmitiendo la pobreza de su familia al mundo y luego esperando que todos giraran a su alrededor. Y la profesora de aula simplemente lo aceptó sin más. Así que mi papel como compañera de pupitre significaba que tenía que complacer todos sus caprichos. Recordando mi vida pasada. Ser el dios de las cintas solo empeoró las cosas. La gente te odiaba incluso cuando lo intentabas. Claramente, una locura había cumplido mi Atsai. El coordinador también sintió que algo andaba mal. Se aclaró la garganta. Vaya risa. No puedes juzgar a un estudiante así. Pase lo que pase, tienes que escuchar mi trasero interior. Me aclaré la garganta y le expliqué. La profesora no había puesto mi evaluación en los bolígrafos, que eran nuevos, sin usar. Iba a devolverlos, pero dijo que los quería, así que se los vendí a precio completo. Luego los rechazó. ¿Qué tiene de malo? Eso. Además, estoy agotada después de un día entero de estudio. Cuando vuelvo a la residencia, simplemente me lavo y duermo. No tengo tiempo para entretener a nadie, y ella ni siquiera ha interactuado conmigo, así que ¿por qué tengo la culpa de salir juntas? Iba adelante y no me di cuenta. Ahora, la norma escolar dice que hay que caminar de espaldas saludando a todos al pasar. La cara de la profesora de aula se enfureció. Mi IA te dijo que cuidaras mucho a Zen. Deberías haber sido más proactiva. Mira cómo estás ahora. Ni siquiera la coordinadora lo toleraba más. ¡Guau! Ríete. Estás tomando partido. Creo que la mía tampoco se equivoca. Basta. Es un asunto menor. Lo que importa ahora es estudiar y prepararse para el examen de admisión a la universidad. Todos vuelvan a clase. Con la decisión decisiva de la coordinadora, la farsa finalmente terminó. Durante los siguientes días, ella prácticamente me evadió. Pedí cambios de asiento varias veces más, pero la profesora se negó cada vez. Quería regañarme, pero con la coordinadora en la oficina, ella se contuvo. Sin embargo, en clase, me usaba constantemente como ejemplo de advertencia, hablando con su habitual tono sarcástico y pasivo-agresivo. Mis compañeros de piso y otros compañeros de clase me preguntaban en privado qué pasaba, y yo no ocultaba nada. En esta vida, no iba a ser el chivo expiatorio de nadie ni a sufrir en silencio por los demás. Si algunos estudiantes se desbordaban de compasión injustificada bajo la guía de la tutora, era asunto suyo. Eso decía todo lo que necesitaba decir. Pensé que mi postura era clara. Seguramente no habría más sorpresas. Pero la tutora tenía un plan más ambicioso. Prepárense para la próxima reunión de padres y maestros.
Era viernes y llegaron mis padres. Los volví a ver por primera vez. No pude evitar aferrarme a ellos y llorar, recordando cómo los había perdido en mi vida anterior. No podía imaginar su dolor. Soy hija única. Mis padres tienen un negocio modesto y vivían bien. Me han consentido desde pequeña y nunca he experimentado la traición ni la malicia. Siempre me han enseñado. Nunca dejé de hacer una buena acción, por pequeña que fuera, y nunca cometí un mal, por insignificante que fuera. Así que, en mi vida pasada, cuando la maestra insistió en que me importara, obedeció obedientemente. En esta vida, olvida esas tonterías. Al ver mis lágrimas, mis padres me asustaron. ¿Qué pasa? ¿Alguien te hizo bullying? No es nada. No es nada, papá. Mamá, solo extraño mi casa. Ay, lloras porque extrañas tu casa a tu edad. No te da vergüenza, bromeó papá. Mamá, pensativa, dijo, con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, necesitas cuidarte en la escuela. Quizás deberías ir al trabajo. Bien. Acepté con entusiasmo. Si el tiempo no fuera tan justo, cambiaría de escuela por completo. De vuelta en el aula, la reunión de padres comenzó como siempre. Empezaron con las calificaciones. Obtuve el segundo puesto de la clase y mis padres estaban contentos. Pero la tutora apenas me mencionó. En cambio, elogió a Sabin, que quedó en 10º lugar. Destacó cómo, a pesar de la pobreza de su familia, superó las dificultades para alcanzar ese puesto. Luego añadió su puya habitual. Y como algunos estudiantes que, aunque tienen un buen rendimiento académico, no tienen sentido de ayudar a los demás. Tales estudiantes no llegarán a ninguna parte en la sociedad. Miré a los padres de Swin. La gente común se sonrojó de orgullo ante las palabras de la profesora. Mis propios padres y los demás estaban un poco confundidos, pero aplaudieron bajo la dirección de la profesora. Ella, Abe y sus padres saltaron y se quedaron de pie en medio de los escasos aplausos. Puse los ojos en blanco en silencio, pensando en 2 palabras para ellos. Idiotas. Había asumido que la reunión de padres terminaría así si la tutora no. Llámame por mi nombre. No iba a prestar atención. Con el examen de admisión a la universidad a solo unos meses, ¿a quién le importaba a alguien más? Pero para mi sorpresa, después de la reunión, se quedó con mi familia y con Sivins. Luego, suspiró frente a todos. Le soltó una lluvia de acusaciones a mis padres. Padres de Mayan. Su hija necesita una guía adecuada. No solo se niega a ayudar a sus compañeros, sino que incluso provoca el aislamiento de los demás. Esto es acoso escolar descarado. Mis padres se quedaron atónitos. Me miraron a mí y luego a la profesora con evidente incredulidad. ¡Guau! Ríete. ¿De qué estás hablando exactamente?, preguntó mi padre. El padre de Mayan. Ella es Shervin, nuestra estudiante de intercambio de una familia pobre este semestre. También es compañera de pupitre y de dormitorio de tu hija. Al principio, tras cumplir mi insight, le pedí a tu hija que la cuidara mucho, pero la ignoró e incluso difundió rumores sobre Sabin. Ahora, toda la clase tiene una opinión negativa de Sabin. Tu hija, TSK, 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 te llamamos. Para manejar este asunto adecuadamente. Deberían disculparse. ¿Dónde? Tampoco me había sentido así, pero como mi experiencia afectó el entorno de aprendizaje de Sab, es necesaria una compensación. Al oír esto, mi padre se quedó completamente atónito. Se giró hacia mí. ¿Qué está pasando? Ya había sido un tonto Brock una vez. Los tutores podían decir las cosas más raras, pero lo impactante fue que su familia actuó como si esto estuviera totalmente justificado. No podía entenderlo en mi vida anterior. Era la misma moneda moral, la misma autocomplacencia. En aquel entonces, el tutor me había elogiado delante de toda la clase diciendo que no solo estudiaba bien, sino que también ayudaba y unía a mis compañeros. Luego también mantuvieron a mis padres,
presionándolos para que patrocinaran a Saab. En ese momento, acepté. Mi padre, aunque desconcertado, aceptó contribuir con una pequeña suma de por vida. No iba a seguirles la corriente. Parecía que el tutor no tenía vergüenza de apropiarse de lo que no era suyo. Ni siquiera quería discutir con esos idiotas. Simplemente le dije a mi padre: papá, el grado. El supervisor sabe de esto. Vayamos directamente a él. Ignorando los intentos del profesor de aula de detenernos, llevé a mis padres al supervisor de grado. Después de escuchar la historia completa, la expresión del supervisor era difícil de leer. ¿Quisieras saber sobre esto? Tendré una conversación seria con el profesor de tu aula. ¿Puedes volver a estudiar ahora? Sí, claro. No vine aquí para escuchar eso. Te lo he explicado todo, profesor. Realmente no entiendo por qué su maestra siempre piensa que estoy equivocada e insiste en ayudarla. No es la primera vez que me señala por esto. Está afectando seriamente mi entorno de aprendizaje. El supervisor, pensando en mis notas, me preguntó: entonces, ¿qué quiere hacer, profesor? Quiero cambiar de clase y de escuela. Solo así podré concentrarme en prepararme para el examen. Mis padres añadieron su presión. Después de escuchar toda la historia, ningún padre estaría feliz de ver a su hijo tratado de esta manera. Al final, el supervisor estuvo de acuerdo. Me transfirieron del grado 3 al grado 1 y se aprobó el arreglo de escuela diurna. Pero la maestra del aula, al oír esto, corrió inmediatamente, seguida por el supervisor de la familia de Saab. ¿Por qué me transfieren a la clase 1? Ella es la segunda estudiante con mejor nota de nuestra clase. Le irá bien en el examen, pero si se va, nuestro promedio de la clase bajará. De repente, la maestra del aula parecía ansiosa. Yo pensaba que a ella solo le importaba obligar a los estudiantes a unirse, ayudarse entre sí y practicar la filantropía. Esta fue mi petición. Considerando la situación, creo que es razonable. El supervisor respondió con calma, pero el profesor del aula no estuvo de acuerdo. Supervisor. No he renunciado a educar a mis Asen. He invertido mucho esfuerzo. ¿Cómo es posible que la transfieran así como así? Todo mi duro trabajo sería en vano. Y el daño que le causó a Saab ni siquiera ha sido abordado todavía. Hasta ahora, mi padre desconocía la historia completa. Al oír esto, explotó. Nos reímos. Te respetamos como profesor, pero ¿cómo puedes distorsionar la verdad y etiquetar arbitrariamente a un estudiante? ¿No te das cuenta de que una sola palabra descuidada podría arruinar a un niño? La maestra del aula le replicó al padre de Min. ¿Cómo estoy distorsionando la verdad? Mosain realmente está intimidando a un compañero de clase. Wow, cuida tus palabras. No saques conclusiones apresuradas. Si esto es acoso, es un asunto serio. Estamos todos aquí, así que vamos a aclararlo. El supervisor intervino severamente. Y así ambas familias junto con los dos profesores se sentaron juntos. Todos habíamos hablado. Solo la familia Axwas no lo había hecho. El supervisor se dirigió a ella directamente. Saab, ¿podrías explicarme qué quieres decir con bullying? Seguro. Gwen parecía justo. Sé que mi familia es pobre. Maya me mira desde arriba. El supervisor hizo un gesto para pedir detalles. Ella empezó a enumerar cuando vi que me faltaba algo. Ella nunca se ofreció a ayudar. Reprimiendo una sonrisa, dije. La propia maestra del aula lo dijo. Yuri se sintió orgulloso y rechazó la ayuda de la escuela. Si me apresuro a ayudarte, ¿no te sentirías insultado? Ella se enderezó y abrió los hombros. Exactamente. Soy pobre pero no débil de espíritu. No aceptaré caridad. No te preocupes. El supervisor presionó pacientemente y luego Sain finalmente reveló el punto a pesar de que nunca me ayudó. ¿Por qué dijiste cosas delante de la clase que hicieron que todos no estuvieran dispuestos a ayudarme? El supervisor casi se confunde siguiendo su lógica. Entonces,
¿Quieres que tus compañeros de clase te ayuden o no? Esa pregunta dejó completamente desconcertado a Xian. Conocía sus pensamientos lo suficientemente bien como para responderle con entusiasmo. Maestra, creo que si le ofrecemos algo voluntariamente, lo aceptará. Pero tal como ella lo pide, tenemos que darle la razón. En el momento que terminé, ella explotó. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo podría yo ser ese tipo de persona? Entonces, después de todo este alboroto, ¿qué es exactamente este acoso que sigues denunciando? Respondí al ver que XY estaba a punto de derrumbarse. La maestra del aula intervino inmediatamente. Mia Sen, ¿cómo te atreves a hablar así? Como compañeros de clase, debéis ayudaros unos a otros. Si alguien necesita ayuda, debes ofrecerla proactivamente. Y cuando te pidan ayuda, debes responder. ¿Qué hay de malo en eso? Sus padres también intervinieron. Nuestra familia puede ser pobre, pero tenemos dignidad. Xiai no está detrás de tus cosas. Ella simplemente está molesta por tu actitud. Estás guapa. El comportamiento desdeñoso es lo que constituye el acoso. Mis padres no lo aceptaron. ¿Nuestra hija dijo algo malo? Si te niegas, entonces deja de insistir. Dices que hiere tu orgullo pero esperas que ella ceda de todos modos. ¿Quién entiende lo que quieres? El argumento amenaza y se convierte en una espiral sin fin. El coordinador de grado, exasperado, finalmente dijo, basta. Cada uno tiene una perspectiva diferente. Este debate no tiene sentido. Él nos miró. Ya he aceptado mi solicitud de ascenso. En este punto nos reímos. No te opongas. Ser compañeros de escritorio de esta manera no beneficia a nadie. Luego se dirigió a la familia de S.A. Todavía no entiendo muy bien tu petición. ¿Puedes especificar exactamente qué es? El padre de Ser, inflado de orgullo, declaró justo cuando Buff dijo que Miasin debería disculparse con nuestro Seicher y compensarnos por la angustia emocional. Mi padre se rió con incredulidad ante las disculpas y la compensación y ahora también ante la intimidación. Bien, ¿por qué no llamamos a la policía? Se estremecieron por un momento. No hay necesidad de eso. Son solo niños. Podemos solucionar esto nosotros mismos. Mi padre los ignoró y sacó su teléfono. El coordinador tuvo que intervenir para mediar. Entonces el profesor de aula señaló a mi familia con autoridad y regaño. El carácter de mi hijo ya era bastante malo, pero ahora veo que es algo que viene de familia. Como padres, no deberían centrarse únicamente en ganar dinero. Es necesario que ustedes se cultiven y den un buen ejemplo a sus hijos. El coordinador no pudo contenerse. Cortejar. Reír. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Me disculpé inmediatamente con la familia de Mías. La maestra del aula insistió luego que ella no tenía culpa. Intercambié una mirada con mis padres. Evidencia sólida. Este profesor no solo tenía prejuicios contra la riqueza. Ella estaba desquiciada. No es de extrañar que ella insistiera en que me convirtiera en Xing. Al ver al maestro tan moralista, se me ocurrió una idea. Maestro, tienes razón. Nuestra familia es de baja conciencia y la vuestra es superior. ¿Por qué no traes personalmente calor a la familia de Servan? Todos estarán felices. Además, como profesor titular, usted asume la principal responsabilidad cuando los alumnos tienen problemas. Así que la disculpa y la compensación deben venir de usted. Exactamente. ¿Cómo pude haber sido tan tonto incluso durante toda mi vida? Esta persona solo sabía cómo manipularnos. Nunca dar nada a cambio. La maestra del aula se puso rígida. Ella no necesita apoyo escolar. Solo les pedí ayuda porque la respeto. Pero al ver que los padres de XYN no podían convencernos y al escuchar mis palabras, su atención se dirigió inmediatamente a la maestra. Wu se ríe. Muchas gracias. Al ver lo mucho que te preocupas por Sib, nos sentimos tranquilos. Sib, en el futuro,
Dile a Wu si enfrentas alguna dificultad. Servin Bin permaneció terco, pero sus ojos se dirigieron hacia la maestra del aula. Papá, mamá, puedo luchar por lo que quiero yo mismo. No necesito caridad. Al escuchar esas palabras idénticas a las que había dicho en su vida pasada, no pude evitar sonreír. Tenía curiosidad por ver cómo negociaría con el profesor de aula esta vez. Después de eso todo fue bien para mí. Una vez que me transferí a la primera clase, el maestro de aula actual era mucho más competente que W. Se dedicó por completo a crear un excelente ambiente de aprendizaje. Ella nunca causó drama. El ambiente de la clase se centró intensamente en los estudios y mis notas mejoraron. En consecuencia, en el examen final de práctica obtuve el primer puesto en toda la escuela. Cuando Bolit escuchó esto, perdió completamente la cara. Al parecer, ella se había quejado con el coordinador de grado el año pasado, alegando que yo era su estudiante y exigió que regresara a la clase 3 ya que el coordinador había tomado una decisión sobre nosotros. Ya no toleraba a Bob. Ahora, él dijo abiertamente que si ella no quería enseñar adecuadamente, sería reemplazada. Wu se fue y finalmente se calmó. También cambié a viajar diariamente, evitando por completo la vida en la residencia universitaria, con mis padres cuidando de mí. Mi estado de ánimo mejoró e incluso gané un poco de peso ocasionalmente después de haber cumplido mi insasim. Vi a mis antiguos compañeros de habitación. No les iba bien. Un día, después de comer, charlamos brevemente. Mía, yo todavía te termino. No vivir en el dormitorio es un lujo. Nuestras casas están lejos. Viajar diariamente no es conveniente. Yo también. Me quedé desconcertado. ¿Por qué? Se supone que la vida en el dormitorio hace que estudiar sea más fácil. No es mejor. Sus expresiones se volvieron complicadas, casi sin palabras. Finalmente entendemos por qué ignoraste a Saen en ese entonces. Nos advertiste, pero no escuchamos. Disculpa, ¿qué pasó? Pensé que parecía estar concentrada en quien se fue la última vez. Porque ahora estamos sufriendo muchísimo. Continuaron. Cuando la tutora nos dijo que la cuidáramos, lo intentamos de verdad, pero nos usó sin agradecimiento, sobre todo después de que se supiera tu situación. Estábamos desanimados y apenas interactuábamos con ella. Aún así, seguía exigiendo cosas. Si nos negábamos, decía que la menospreciábamos. Y entonces la tutora nos obligó a disculparnos. Vaya, qué ironía. W había vuelto a usar su propio boomerang contra los demás. Pensando en el desenlace de mi vida pasada, no pude evitar ofrecer consejos si era demasiado. ¿Te gusta que me cambie de clase o de residencia? El examen de admisión a la universidad importa más. Asintieron pensativamente, con infidelidad, claramente considerándolo seriamente. Después de eso, me enteré de que la clase 3 tuvo un incidente grave. Más de la mitad de los estudiantes presentaron una petición a la directora, exigiendo el reemplazo de la tutora, alegando que estaba presionando a los estudiantes para que ayudaran a los pobres, interrumpiendo gravemente los estudios de todos. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina, la directora actuó de inmediato, despidió a WF y le dijo que se quedara en casa un tiempo. Cuando se emitió el aviso, Buff lloró y gritó en la oficina hasta que los guardias de seguridad la sacaron a la fuerza. Mis 2 compañeras de cuarto finalmente lograron cambiarse de dormitorio. En cuanto a Servin, sus compañeros finalmente comenzaron a aislarla de verdad, aunque no la acosaban. ¿Quién tenía tiempo para eso? De alguna manera, Bolat y Sherwin terminaron juntos constantemente. Supuestamente, Bot se quedaba en casa, pero con la excusa de cuidar a Suen. Aparecía en la escuela cada pocos días. El director, al ver que no causaba problemas, le dijo al supervisor de grado que la vigilara y se asegurara de que los estudiantes no se vieran afectados. Y así vi a Bull actuar como en mi vida anterior, corriendo para entregarle cosas a Sad, sermoneándola para que estudiara mucho y asegurándose de que todos los estudiantes que nos portábamos mal pareciéramos inferiores en comparación. Mirando la cara rígida de XBYN, pensé, bueno, a ver quién termina humillado primero. Después de eso,
No tuve tiempo para ver cómo se desarrollaba el drama. El examen de admisión a la universidad era la máxima prioridad. Aún así, el primer día que entré al aula de exámenes, me encontré con Zenan y Wu. Wu le estaba soltando un montón de cosas a Sayen, parloteando sin parar. Sus padres estaban a su lado como si fueran forasteros. No tenía intención de acercarme, pero bloquearon la entrada. Al pasar, me vieron. Wu puso cara de suficiencia de inmediato. Me voy. ¿Y qué si quedas primero en los exámenes de prueba para la nota? Las notas son solo una parte de la vida. Lo que realmente importa es el carácter. Alguien como tú, frío y sin el cariño de sus compañeros, nunca tendrá éxito. Luego empezó a elogiarme. Sayen, pero nuestro afeitado es excelente. Enfrentando la adversidad, luchando incluso en la pobreza. Esa es la actitud de alguien verdaderamente positivo en la vida. Saen hinchó el pecho, siguiéndole la corriente con orgullo. Arqueé una ceja, lanzándoles una mirada fulminante. ¡Guau! Ríete. La nota del examen de prueba de Gabien fue 100, ¿verdad? Eso debería cubrir una universidad de tercer nivel. No. ¿Te ocuparás de la matrícula entonces? Ignorando la mirada oscura de Lulu y la expresión humillada de Sham, entré tranquilamente a la sala de exámenes. Después de 3 estancias tensas, dormí como un padre al llegar a casa. Cuando salieron los resultados, no fue ninguna sorpresa, no solo el primero de la escuela, sino el mejor de toda la provincia. Mi casa estuvo llena de vida durante días. Durante las solicitudes para la universidad, elegí a Tingua. No tuve ninguna oportunidad en la vida pasada. En esta vida, valió la pena. El único arrepentimiento que había hecho mal en el pasado, no podía vengarme justo cuando pensaba que nunca volveríamos a cruzarnos. Unos días antes de la matrícula universitaria, mi padre dijo que alguien me buscaba. ¿Quién? Era una bin de tu anterior clase de tercer año. ¿Qué demonios? ¿Qué hacía esa lunática aquí? Papá, no la veo. Esta persona está loca y más vale que tengas cuidado. Papá simplemente se rió. Efectivamente, el problema llegó. Cuando llamaron del hospital, mi madre y yo casi nos desmayamos del susto. Corrimos allí presas del pánico mientras mi papá se rió de nosotros por nuestra reacción exagerada. Vi su brazo vendado y rompí a llorar. Papá, ¿te duele un poco? Sí. Madre mía. Es solo un rasguño. ¿Para qué asustarme tanto? ¿Qué pasó? Mi madre se quebró. Lo que lamento es no haberme escuchado en ese entonces. Era una loca de remate. Me atacó con un cuchillo, gritando que era culpa nuestra por no ayudarla. Esta persona está loca. ¿Dónde está? Mi madre se enfureció. Estaba furiosa por la clase de persona que ataca a mi familia. Papá continuó. La pateé y se desmayó. Luego llamé a la policía. Más tarde, cuando vino la policía a tomar declaración, finalmente nos tranquilizamos. El ataque de SHYNN fue intencional y mi padre actuó en defensa propia. Quería que la encerraran de por vida, pero las siguientes palabras de la policía nos impactaron. Resultó que mi padre no era la primera víctima a la que había atacado. W primero. Wu, menos afortunado, permaneció inconsciente en la UCI. Empecé a sudar frío con la noticia. Mamá maldije que Wu se fuera no era exactamente virtuoso, pero aún así ayudaba que ella a V. Y ahora se vuelve completamente loca. Confundiendo el bien y el mal de esta manera. Adiviné lo que había pasado. Básicamente una repetición del caos de vidas pasadas. Lo que siguió confirmó mi sospecha. La policía buscó mi ayuda. Ella había exigido verme o no obtendrían su declaración. Curiosa sobre su conexión con Wu se rió. Crucé los barrotes de hierro. Pregunté directamente. Habla. ¿Por qué quieres verme? Ella vibró y me miró con los ojos muy abiertos. ¿Por qué sigues vivo?
Deberías haber sido tú quien murió. Parpadeé. ¿Estaba loca? ¿Estás loco? Ella te dijo que te dieras cuenta de a quién lastimaste. Gus sigue en el hospital y mi papá también. Se rió histéricamente. Gus se lo merece. Si no fuera por ella, habría sido tú quien me trajera regalos en la escuela secundaria. Tus cosas eran nuevas y bonitas y como ella. Era tacaña, pretenciosa, me daba sobras y esperaba una gratitud constante. Si no fuera por ella, no me habría aislado de todos. Casi no sobrevivía en clase. Mis calificaciones bajaron y por eso solo entré en una universidad de tercer nivel. La matrícula universitaria es carísima. Mi familia no podía pagarla y ella se negó a ayudar. ¿Para qué molestarse entonces? Es tan presumida, fingiendo ser amable. Se merece morir, murmuró para sí misma. Sus divagaciones me helaron los huesos. ¿Acaso era una BYN también renacida? De repente, se abalanzó hacia adelante, estirando la mano a través de los barrotes de hierro. Vaya, renacido hace mucho tiempo. Así que todo esto es lo que estás haciendo. Casi me sobresalto. ¿Cómo iba a admitirlo? Estás loca, espeté, y luego me alejé, ignorándola, gritando detrás de mí. Más tarde, la policía informó que se había vuelto completamente loca en prisión. Profesora. Lo siento, estoy aquí para estudiar. Con el examen de ingreso a la universidad a la vuelta de la esquina, no tengo tiempo para preocuparme por nadie más. Déjame cambiar de asiento. Quien quiera puede tomar mi lugar. Pero el asunto de afuera no se resolvió solo porque Suen había entrado cuando atacó a alguien. Todavía era menor de 18 años, legalmente menor de edad. Mis dos padres, que estaban dentro, tenían derecho a una compensación y sus padres debían asumir la responsabilidad. Por parte de mi padre, no era demasiado grave, pero no podía tragarme la indignidad. Incluso mientras los padres de Sabien se arrodillaban ante nosotros, seguiríamos reclamando lo que nos correspondía. En cuanto a Wolf, era aún más urgente. Sean necesitaba gastos médicos diarios, y ella misma no tenía mucho. Tampoco era precisamente generosa, mientras que los padres de Sibin no podían proporcionar nada. Un día pesado todos los días. Era un ir y venir de gritos y alborotos. Sin embargo, nada de eso me preocupaba. Cuando los estudiantes de último año de nuestro curso organizaron las donaciones, aportaron 100 yuanes simbólicos. Mis padres pensaron que estaba siendo mezquina. Pero si supieran que en mi vida anterior su hija había sido sometida a un lavado de cerebro por esta chica hasta el punto de casi perder la vida, no habrían escatimado ni rastro. Aunque el incidente de Sabin había terminado y había causado un gran revuelo en Internet. Un periodista me contactó. Vaya, ya que fuiste compañera de escritorio y de habitación de Sham, ¿qué consejo les darías a tus compañeros sobre lo que le pasó? Lo pensé detenidamente y respondí con solo 12 palabras. Deja de lado el complejo de héroe. Respeta el destino de los demás.